porque habíamos fijado para las 9:30, pero entramos un poquito antes. Y la idea de la conversación de hoy día es continuar con lo que estábamos hablando, muy interesante en la semana pasada. Bueno, Y para refrescarte la memoria, te voy a contar que no sé cómo llegamos al tema de que estamos en un momento de hipersensibilidad generalizada, así como extrema, en donde las personas, no sé, explotan por cualquier cosa y que de alguna manera la masculinidad o la parte más masculina, si se quiere, está un poco declinando, ¿ya? Porque antiguamente el rol del hombre era como el protector, el guerrero, el luchador, en fin. Y en esta época está, no estoy diciendo que sea malo, pero hay como yo diría que una baja en ese aspecto del ser humano. Y entonces, yo te mencioné que la semana pasada estábamos en un eclipse, que fue el del 8 de abril, en donde en general las personas se ponían más sensibles o más agresivas. Y ahí fue donde tú soltaste el término que hay una protoconciencia cósmica, que sería la ordenanza que ordena el ordenamiento. ¿Ya? Claro. Entonces nos pusimos a hablar de eso y yo quiero que me expliques qué es esa protoconciencia o ordenanza. ¿Es Dios? En cierto aspecto sí, en cierto aspecto no. Sería el Dios de la naturaleza, pero no el Dios de la religión. Es decir, no es el Dios que está sentado allá como un hombre, solamente como un hombre solitario, sin mujer, sin esposa, sin hijos, pero sí sería la normativa natural que nos realiza a todos. Y esa normativa natural que nos realiza a todos es una fuerza constante, permanente, que está en todo. Nosotros cuando abrimos los ojos... Parece que te fuiste. Se va por momentos. Te fuiste tú también un ratito, pero volviste, así es que no te preocupes. Vamos a seguir. Sí, pero estás cerca del router, estás como bien... Déjame que voy a ir al router a estar más cerca entonces, porque desde aquí estoy un poquito alejado. Dame un segundito. Vamos a ver si puedo ubicarme. Un segundo. Si no es mucho problema, Martín. Igual si vas caminando, cuidado con tropezarte. Sí, lo único que puede pasar es que pise la gatita, pero nada más, no te preocupes. Aquí estamos, vamos a ir. Me acuerdo que una vez estábamos así como que se iba, qué sé yo, la señal y te acercaste al router y se solucionó inmediatamente. Sí, aquí está la cosa mucho mejor. Dame un segundito que ponga aquí donde apoyar el teléfono y ya está. Bueno, la pregunta que me hiciste es bastante cototúa, bastante difícil de responder porque, claro, en cierto aspecto la protoconsciencia cósmica es ese regulador. Y como regulador podríamos decir que es ese Dios que se encarga de ajustar las cosas, de poner todo en su sitio. Pero claro, como te digo, no es el Dios de Miguel Ángel, no es el Dios hombre que anda en el cielo. Ahora, cuando hablamos de protoconsciencia, estamos hablando del sentido del ideal de la creación, del sentido del ideal de cada especie. Cada especie es una idea realizada para cumplir un ideal, por llamarlo de alguna manera. Ese ideal de cada especie existe en la protoconsciencia cósmica, es decir, está en la naturaleza. Mira, yo creo en un matrimonio muy raro, donde el marido es el valor y la esposa es la naturaleza de la creación. ¿Por qué? Porque el valor es aquello que ajusta los aspectos duales de la naturaleza. En la naturaleza existe todo en positivo y negativo. Tenemos partículas, tenemos moléculas, cation y anión, tenemos estambre y pistilo en las plantas, macho y hembra en los animales, hombre y mujer en la naturaleza
humana, Ujú, y esa dualidad complementaria está regida por el valor. Y la naturaleza es esa dualidad complementaria de la que te explico. ujú. Entonces, la protoconsciencia, por un lado, es el contenedor del ideal de cada especie para que se cumpla cada especie. Es también el sentido común, porque es el orden universal. El orden universal, el sentido común es el tipo de raciocinios que nos permiten conocer el porqué y el para qué del qué de todas las cosas. Cuando hablamos de sentido común, no estamos hablando del sentido común latino o del sentido común argentino, estamos hablando del sentido común de la naturaleza Ujú, en su totalidad. ya. Y además del ideal y del sentido común, es el ordenador del orden, por eso llamamos cosmos. Cosmos es un orden que se establece en base a la ordenanza que lo ordena. Y esa ordenanza tiene sus reglas, y eso lo hemos explicado otras veces. Y, Ajá. y a eso es a lo que se le llama protoconsciencia. Ahora, ¿qué es la conciencia nuestra? Nosotros Sí, tenemos, la vez nosotros tenemos anterior, disculpa, es que la vez anterior habías dicho que esta protoconciencia la compartimos todos y eso que es, tiene, que se compone de dos, en el fondo es de una conciencia original y una conciencia adquirida. ¿Mm? no, de tres, A me ver, faltó una ahí. Me ¿cuál? A faltó. ver. Nosotros tenemos esa porción de de la protoconsciencia cósmica que la llamamos noción de prototipo. Cada especie es un prototipo, es un tipo de especie, por eso llamamos prototipo, porque nos referimos a toda la especie. Ujú, Vale, cada especie tiene su conciencia del ser, sin ser conscientes porque es una conciencia instintiva. Esa conciencia instintiva en las especies es subconsciente, es decir, no es consciente como nosotros, es subconsciente. Nosotros tenemos el animal salvaje humano, que es el que opera, el que nos vemos unos a otros todos los días. Esto es un animal, te guste o no, yo tengo lo mismo que los animales. Esa conciencia del animal es la naturaleza directiva inherente en el instinto, es decir, es una naturaleza refleja. Cuando tengo hambre me va a decir que coma, cuando tengo que ir al baño voy a tener que ir al baño, yo no tengo que preocuparme de eso. La conciencia subconsciente es la que me va a hacer realizar todo ese tipo de trabajos animales o de trabajos instintivos. Ahora, la ujú. conciencia original es esa porción de la protoconsciencia cósmica. Esa es la pureza con la que nace ¿cómo serían? El genoma humano, por llamarlo de alguna manera. El genoma humano contiene, por un lado, toda la información del ADN, pero por otro lado contiene también esta pureza de la conciencia con la que el niño, cuando ve una flor y nunca ha tenido nada en su mente, pero ve la primera vez que abre los ojos una flor, se ríe y goza con la belleza de la flor, o le pones un sonido lindo y se ríe. Ese Y tipo de reacciones a la información, sí, esta conciencia original de la que estás hablando es la que tiene el enchufe del que hablaste también la vez anterior, el es que, claro, nosotros enchufe tenemos, con el que se conectaban, ¿no es cierto?, los grandes profetas. eso es, nosotros, todos los seres, incluso, bueno, todos los seres, no solamente los humanos, todos los seres contienen perceptibilidad. Esa perceptibilidad es una especie de antena que nos hace percibir lo que es bueno y lo que es malo. El animal lo sabe y yo lo sé y tú lo sabes. Todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno va creciendo después de los 5 o 6 años? Yo creo que hasta los 7 años nos guiamos por esa conciencia original dependiendo. Si hemos tenido un buen trato con la familia, va a ser esa conciencia original la que va a ir rigiendo ese desarrollo del niño hasta esa edad. Pero a los 7 años, cuando empezamos a negar las cosas, a decir yo, no, sí, no, ahí ya empezamos a ser autónomos, empezamos a declararnos que tenemos una identidad distinta. De ese Ujú. momento en adelante, nosotros vamos adquiriendo nociones, noción de prototipo, es decir, conductas que queremos que son válidas. Por ejemplo, en mi caso, yo soy español, ¿no? Entonces, como buen español, me gustaban los toros, mi padre también tenía toros. Bueno, vi a un toro en una corrida de toros donde le metes una espada de 1 metro. ¡Hala! Pues para mí era ¡guau! Que le den la oreja, qué bien lo hizo, qué bien lo mató.
Eso es conciencia Ujú, adquirida. Cuando fui a ujú, Inglaterra les conté mi conciencia adquirida, porque yo lo tomaba como conciencia, yo pensaba que eso era bonito. Cuando llego a Inglaterra y se lo cuento a los ingleses, mira, yo con la espada, ¡pua! Y el inglés me mira así con una cara de ¡asesino! ¿Pero qué he hecho yo de malo? ¿Cómo se te ocurre decir que es bueno asesinar a un toro? Y ahí empiezas a darte cuenta de que tu conciencia adquirida te está permitiendo juzgar las cosas de una manera totalmente ajena a lo natural, porque estás validando un asesinato, un toro, te guste o no, no sé, no es una cosa agradable. Pero yo te necesitaba haberme salido de España para darme cuenta de que eso era un error, igual que el que fuma necesita irse a un sitio donde no pueda fumar para darse cuenta de que chuta, me está maltratando el pulmón. ¿Entiendes? Ese tipo de nociones adquiridas se suman con ujú, la conciencia original y es la que utilizamos para juzgar cosas, para emitir un juicio de valor. Por eso que es muy importante ujú, desarrollar la conciencia original. ujú, ujú, Sí. ujú. Y cuéntame, Martín, esta ordenanza o protoconciencia está relacionada con la naturaleza humana, ¿no? ¿O qué Obvio, relación obvio. tiene? Bueno, esto también lo podemos ir examinando un poco y yo diría que ¿qué sentido tiene una casa sin alguien que la habite? Tú dirías que no tiene sentido, ¿no es cierto? Pienso yo, Claro. no sé, ¿qué sentido tendría? No, ¿qué sentido tendría tener un auto que no funciona? O que nadie que lo utilice. No tiene sentido, ¿no? Ahora, yo no le puedo dar la casa a un perro y decir que la casa ya tiene razón de ser, porque el perro entra en la casa, porque el perro se va a hacer pipí, va a hacer popó, va a hacer todo lo que quiera y a los 3 o 4 meses la casa no va a existir ni como casa siquiera, porque no la puede apreciar, ¿no? ¿Cuál es la única especie capaz de apreciar la naturaleza entera? Capaz de apreciar que en Júpiter hay, no sé, hidrógeno, que la luna está seca, que es bonita la luna cuando ilumina o cuando refleja la luz del sol. ¿Qué especie es la única capaz de validar el universo? El ser humano. Únicamente el ser humano. Entonces, cuando uno comprende que nosotros, cada uno de nosotros tiene una porción de esa protoconsciencia, a cada uno de nosotros nos interesa comprender el sentido común de las cosas, a cada uno de nosotros nos interesa cumplirnos en el ideal de ser lo que somos, ser especies, ser humanos, y a todos nos gusta el orden. Bueno, entonces estamos pensando que esa protoconsciencia que está ahí, que ha creado todo el universo, lo ha creado para alguien que lo ordene y por eso tenemos el potencial de ordenarlo. No sé si habéis visto la cantidad de salidas a terreno que hay con gente protestando por la ecología. ¿Y qué es la ecología? El ordenamiento de la botánica, el ordenamiento de la zoología, es decir, si falta un animal aquí tenemos que ponerlo, si faltan especies allá tenemos que ponerlas. ¿Quién es el único capaz de ordenarlo? El ser Y de humano. protegerlo también. ¿Perdón? Y de protegerlo también. Y de protegerlo también. Es decir, si nosotros tenemos la misma conciencia que esa protoconsciencia cósmica, pues podemos decir que esa protoconsciencia es nuestro origen y nos ha creado para validarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que existe? Esta es una buena palabra. ¿Qué existe? ¿Tú tuviste abuelos? ¿Cómo? ¿Has tenido abuelos? ¿Abuelo y abuela? Sí. ¿Sí? ¿Viven todavía? No. Bueno, vamos a ver qué es lo que existe de tu abuelo o de tu abuela que no viven todavía. Tu abuelo y tu abuela tuvieron una relación contigo y tú sentiste cosas con ellos, que tienes sentimientos de tus abuelos de tu abuelo y tu abuela, o de tu abuelo, vamos a poner el caso de uno nada más, y tuviste Ujú. conocimiento de las cosas que él te decía y tuviste experiencias con tu abuelo y durante el tiempo que estuvo vivo contigo tú podrías decir que conocías a tu abuelo, ¿no es cierto? Sí. Y tu abuelo existía, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es lo que existía de tu abuelo en ti? Porque tu abuelo a ti seguramente te trató de una manera distinta a como trató a tu hermana, a tu hermano, a tu padre, a tu madre, pero a ti te trató de una manera. El abuelo en ti era de una manera y el abuelo en tu padre y tu madre era de otra manera para ellos, ¿no es cierto? Sí. Vale. Cuando murió tu abuelo,
¿se perdió aquello que existía en ti en cuanto a conocimiento de tu abuelo? No, No, fíjate qué cosa, se perdió la vida, pero no su existir. Su existencia queda en ti. Y tú lo puedes después conversar con otra persona y decirle, mira, mi abuelo me hizo esto, me hizo lo otro, con mi abuelo hice esto, lo otro, mi abuelo me hizo sentir estas cosas, o mi abuelo olía esto, olía lo otro. Es decir, todavía sigue la existencia de tu abuelo, ¿entiendes? de hecho, es súper especial lo que estás diciendo, porque justamente mi abuelo materno y mi abuela materna, según yo, tienen una conexión conmigo hasta el día de hoy. ¿Por Y qué? la van a tener. Porque yo, porque yo sueño a veces con mi abuelo, son sueños Ujú. muy vívidos. O sea, para mí, él me viene a ver y a veces siento el olor de mi abuela. Y bueno, ya han pasado otras cosas también, entonces no se pierde esa relación con la muerte. Así es. Ahora, ¿podrías decir que tu abuelo existe en mí? No, No, porque no lo conozco, no sé quién es. Entonces, sí. ¿dónde existe tu abuelo? En el reconocimiento. Es tan importante entender esto. ¿Por qué los pintores buscan reconocimiento? Yo que llevo 30 años dando clases a artistas, no sé, cuando vas a una farmacia y le dices, ¿por qué trabajas aquí? Bueno, que necesito plata para comprarme un auto. Pero cuando te viene un artista, ¿por qué quieres hacer arte? Porque quiero dejar algo de mí, quiero ser reconocido. Y uno dice, qué curioso eso, ¿eh? Que queramos ser reconocidos. Hoy estuve hablando ahí con Carola de La Carola, Pitágoras, porque estaba haciendo la un Carola triángulo, Goitz. claro. Y Ay, ahí fíjate se que, unió, estamos hablando de ella y se acaba de unir al en vivo. oh, ¿viste? Esa es la conexión. Pero ahí La mientras estaba animó. haciendo los triangulitos, cuando estaba haciendo los triangulitos, yo me estaba pensando en Pitágoras. Y dices, Pitágoras es alguien que existió 2500 años atrás y todavía sigue existiendo en la mente de las personas que hablan de Pitágoras. Luego, ¿qué es existir en sí? Puedes decir que existir es solo durante la vida y cuando te mueres ya se acabó la existencia. No, la existencia es a nivel de ideas. Estás en ese universo paralelo que yo le llamo, y en ese universo paralelo vas a existir siempre, siempre y cuando hayas hecho algo de lo que te decía, algo que tenga que ver con la protoconsciencia cósmica. Si has sido Ujú, ideal en tu comportamiento, si has producido o compartido el sentido común de las cosas, y si has desarrollado un orden o has ordenado a alguien en ese orden, esas cosas quedan ahí eternamente. ujú, Y se perpetúan, y se perpetúan. Y por eso que estamos hablando de Velázquez todavía 500 años después de su muerte. claro. ¿Se entiende? Esa Martini, es la protoconsciencia. Sí, y ya dime, que dime. estamos hablando de algo como más de orden espiritual, disculpa que estoy un poco, eh, esto estará relacionado con lo que se denomina el Cristo, de tener a Cristo dentro de uno, o sea, es como, ay, se Eh, me fue la palabra, pero Mira, yo no soy muy dado a esas cosas, ¿eh? Yo creo que para mí Jesús fue un modelo humano, porque tenía la identidad. Yo creo que él lo reconoció. Esto mismo que te estoy explicando yo, Jesús lo reconoció, Buda lo reconoció, Confucio lo reconoció, mucha o gente lo sea, claro, reconoce. lo que pasa es que a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, se habla mucho de que las personas que tienen a Cristo dentro son las que a través de eso internamente se pueden conectar a esto de lo que estamos hablando, a la protoconciencia o a la ordenanza. Amén, Eh, siempre y cuando tengas son el otras ideal dentro. palabras, pero en el fondo es algo muy similar. A ver, siempre y cuando reconozcas el ideal humano, por eso que es tan importante comprender la identidad íntegra de la dignidad humana. Estas clases que hacemos explicando estas cosas son necesarias de comprender, porque si yo no comprendo cuál es mi identidad, ¿cómo me voy a realizar? Si no comprendo qué facultades integran mi identidad, ¿cómo voy a realizar? ¿Eh? Y si no comprendo cuál es la dignidad humana, qué es lo que realmente me hace humano, ¿cómo voy a realizar? ¿Eh?
Esta tarde hablábamos con Francisco y con Billy de justo de cuáles son los deberes humanos, porque los derechos sabemos todos, hay 30 derechos en las Naciones Unidas que no sirven para nada, porque ningún derecho te lo especifica, ¿eh? Todos esos 30 derechos, como te digo, no sirven para nada. Yo tengo una contrapropuesta ahí en Internet. Cuando busquéis en Internet contrapropuesta a los derechos humanos de Martín Soria, os van a salir los 30 contrapropuestas, porque es una estupidez tremenda, los 30 derechos humanos. ¿Cuáles son los deberes humanos? ¿Cuál sería el primer deber de la naturaleza humana? ¿No sería realizarse? Yo creo. El primer deber de alguien que nace es hacerse. La gallina se hace gallina, el gallo se hace gallo, el caballo se hace caballo, el perro se hace perro. ¿Y cómo el hombre no sabe qué es lo que tiene que hacer? El hombre vive y no sabe por qué. Yo quiero ser médico, pero médico es una profesión, no es una identidad. Pues no sé, yo pensé que siendo cura me iba a ir al cielo, pero cura solo sin casarte, pero tú naciste para crecer, multiplicarte y tener, no sé, para perpetuar la especie también, eso es un mandato natural. Que te guste o no te guste es tu problema, es tu decisión porque eres libre, pero que el mandato natural de la naturaleza humana es perpetuarse, está ahí, porque si no se acaba la naturaleza, ¿entiendes? Entonces, cosas simples como la incondicionalidad frente al máximo deber necesario, el ser libre, autónomo y responsable, que son nociones que uno tiene que cumplir, pero como no comprendemos qué es ser libre, porque nadie nos explicó que la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todos, porque aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca a nadie nos explicó eso. Ahora lo escuché de Martín nada más, pero antes nadie me lo había dicho. Yo pensé que podía hacer lo que me diese la gana siempre y cuando no molestase al vecino. ¿Se entiende? Entonces, hay cosas que debemos buscar, como la identidad, la integridad y la dignidad. Cuando conocemos eso, podemos tenernos a todos en eso y tendríamos a todos los humanos en esa humanidad. Y ahí podríamos decir que Cristo está con nosotros, porque Él también era un ser humano. Pero yo no creo que esa cosa mítica de la Iglesia de que yo me santiguo para arriba y para abajo y ya no me va a afectar el mal, esas cosas ya son del siglo pasado. Claro, no creo que tenga que ver con la religión, pero sí creo que cualquier persona de cualquier religión puede encontrar, digamos, estas respuestas. No Sí, absolutamente. necesitas ser de ninguna religión, ¿no es cierto? No sé, lo que necesitas es ser filósofo. La filosofía es el amor por la sabiduría y ese amor por la sabiduría es el que despierta el interés. Y hay mucha gente que está perdida, que no tiene interés en nada, no sé, yo lo veo también, gente que se viene abajo por tonteras, porque Sí, hoy, mira, llueve, como sí, llueve ya me derrumbo. totalmente cierto, sí. Yo lo veo mucho en consulta, principalmente en depresiones. Mm. Esa pérdida de tu ser interior, o sea, no hay un cultivo de lo espiritual a menos cultivo de la parte espiritual, más depresión encuentro yo, lo que yo he visto, al Así punto de, es. digamos, decir a un paciente, mira, estoy haciendo todo lo posible por salir adelante, hago deporte, me alimento bien, estoy haciendo actividades, todo en lo material, y cuando tú le preguntas, ok, eso está súper bien, pero ¿qué estás haciendo para alimentarte espiritualmente? Y se quedan plop. Hay Entonces ahí hay una, una falta súper grande. Sí, hay una razón que influye mucho en eso, y es esa costumbre del mal, de esa cosa zoroastriana de que existe el bien y existe el mal en paralelo. Eso es una estupidez tremenda. El mal es solo y exclusivamente una decisión particular de uno. El valor existe en todo. El tema que os pongo yo de la ventana de allí del lodge, de la nana que estaba barriendo la ventana y para ella el polvo de la ventana era una cosa mala y resulta que el físico nuclear que estaba mirando eso le dice, señora, ¿por qué desprecia usted el polvo de la ventana? Si yo estoy estudiando esos átomos todos los días allí en Europa, yo soy físico nuclear. Es decir, si comprendiésemos que lo malo es solamente algo que yo designo, que yo digo que es malo, porque lo malo para mí va a ser bueno para otro. Entonces, ¿por qué voy a decir que todo va a ser siempre malo? Si nos quitamos de la cabeza esa noción de lo malo,
no tendríamos razón para deprimirnos. ¿Por qué? Porque nos deprimimos cuando pensamos no he conseguido lo que quería, no soy como debería de ser, no conozco esto, lo otro, me falta aquello, me falta. Siempre estamos con esa noción de lo imposible o de lo desagradable, en lugar de estar apreciando las cosas, ¿entiendes? Y Claro. yo creo que eso influye mucho. Con esto del día, por ejemplo. Hoy amaneció un día tétrico, ¿eh? Yo me levanté y también siento lo mismo, si yo no soy ninguna cosa rara. Veo el día, qué día tan triste, qué aburrido, ¿eh? Bueno, un día Estaba triste y gris. aburrido, pero claro, pero resulta que me encuentro con que me llaman, no, mira, hoy no puedo tener la clase, ¿y por qué no? Mañana, tengamos la mañana, y no te das cuenta de por qué. Ah, mira, podemos tener la clase mañana, ¿por qué no? Es que... Y empiezas a darte cuenta de que el día apagó el ánimo de las personas, cuando las personas tendrían que pensar, detrás de las nubes sigue estando el sol. Si no se fue, el sol sigue estando ahí arriba, detrás de la nube. Entonces, ¿por qué voy a pensar que es un día triste o que es un día feo, que es un día malo? No, yo puedo hacer las cosas como si estuviera el sol ahí detrás de la nube, ¿entiendes? Ujú. No sé. Pero sí, influyen mucho estas cosas y falta control, falta eso que... Ah, cuando estábamos hablando de los derechos, de los deberes, les decía a los muchachos, el primer deber es ese, el de cumplirte, el de realizarte. El segundo deber es el deber de controlarte, el deber de controlar los excesos, las carencias, el deber de controlar los instintos, el celo emocional, el celo intelectual, el celo conductual. ¿Y qué es eso del celo emocional? Me decían. Bueno, el celo emocional es lo que sientes cuando vas por la calle y vas con tu novia del brazo y viene el otro tipo que mide 2 metros más que tú y mira a tu novia. Ahí sientes celos, ¿no es cierto? Bueno, es un celo emocional y eso hay que controlarlo. ¿Por qué? Porque si no lo controlas y le dices al tipo que viene enfrente, oye, no, no mires a mí, ahí ya te enredas en una pelea, ¿eh? Mm, Entonces, para evitar problemas, controla el celo emocional. El celo intelectual, ¿de dónde sale? Bueno, que te encuentras con un facho, te encuentras con un comunista y tú eres facho, el otro comunista, tú eres el otro eres facho, tú eres comunista y empezáis a pelear por la noción que tienes de las cosas diferente a la del otro. Ahí viene el celo intelectual también, entonces hay que controlar eso. Y el celo conductual, pues también tiene que ver con los comportamientos. ¿Cómo es posible que comas con la mano? Es que yo soy indio de Nueva Delhi. Ah, pues no lo sabía, pero es un asco que comas con la mano. ¿Y por qué? ¿Por qué vas a tener que decir eso si él está acostumbrado a comer con la mano? Si es su costumbre. ¿Entiendes? ujú. Ese tipo de control del comportamiento, del convencimiento, de las sensaciones, de la emoción, es algo que es un deber humano de establecerlo. Y luego el deber de atender, entender, estar atento al otro, que es lo que facilita las relaciones de la convivencia. Entonces, si hiciéramos más hincapié en el cumplimiento de los deberes que en la exigencia de los derechos, viviríamos muchísimo mejor, porque exigimos derechos que no comprendemos qué es la igualdad, porque no existe. No hay, la unicidad es universal, no hay dos ojos iguales, dos Martínez iguales, dos Paulas iguales, no existen. Entonces, ¿por qué preocuparnos de algo que no existe que llamamos igualdad? ¿Eh? ¿Y por qué preocuparse de la lucha de opuestos? Cuando no existen los opuestos, son todos complementarios. Yo no creé a mis hijos dándome de puñetes con mi mujer porque éramos opuestos. Salieron por la Ujú. unidad complementaria. Y esa unidad complementaria se ve en todo. Yo no veo lucha de clases entre los animales, no veo lucha de clases entre las plantas, aunque el eucalipto se chupe toda la tierra, toda el agua que la pobre planta que tenemos aquí dentro, la orquídea no toma nada más que un par de gotas y el árbol que está al lado se chupa toda la... Oye, podríamos decir que hay una lucha de clases entre el eucalipto que chupa toda el agua y la orquídea que no toma nada. No, son aspectos ordenados diferentes dentro de la naturaleza. Ajá. Son, no sé, hay muchas cosas de que hablar de Sí, estos temas muy pero interesantes. Martín, ¿tú crees que todo esto, en general, las personas necesitan llegar a comprenderlo, llegar a estudiarlo, saberlo o preocuparse por descubrirlo? Y porque las personas que no tienen acceso, ¿de qué manera
manera pueden llegar hasta, digamos, a cumplir esta, como dices tú, hacer, a realizarse las personas Bueno, que no, los seres humanos que no tienen un acceso a una información? Lo logran conectándose consigo mismo, conectándose a esta ordenanza en forma espiritual o con esta conciencia original. ¿Se puede? ¿Se puede tener la conciencia original? ¿Te puede transmitir esa información a ti? yo hablo mucho porque me gusta la filosofía, pero el ser humano para realizarse no necesita nada más que afecto vincular, nada más. Aunque sea el más tonto del universo, aunque no tenga nociones de cuánto mide un metro, el ser humano que establezca los vínculos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales está realizado. No tiene que hacer más. Adán y Eva no tenían que ir a la universidad para realizarse. Llegaron ahí, salieron de un monito, no sé dónde salieron, tampoco me importa, pero supongo que esos dos mellizos que se encuentran ahí, hermano y hermana, lo único que tenían que hacer era quererse, nada más, y controlarse. Controlar los instintos, controlar las virtudes, controlar el celo, y en ese control de su personalidad, que se darían cuenta, porque ellos tenían la mente, la conciencia pura, y sí que tenían la protoconsciencia totalmente pura. No tenían ninguna imagen de nadie alrededor que les contaminara. Ellos lo único que tenían que hacer era vincularse en lo afectivo. ¿Y por qué no funcionó? Porque no se vincularon en lo afectivo. Si uno basta pensar, bueno, ¿por qué se dice que la primera familia fue una familia de asesinos? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando uno eh, quiere tener un hijo y no sabe qué es lo que tiene? Bueno, es complicada esa historia de la primera pareja, pero la podríamos así barnizar un poquito para darte cuenta. ¿Qué pasa con un adolescente que tiene 10 años y su hermana tiene 10 años también? Un niñito de 10 años todavía no tiene el órgano genital maduro. Un hombre. La mujer a los 10 años puede tener ya su regla y puede tener su menstruación y puede estar madura, ¿eh? Imagínate que esa niña de 10 años, que se encuentra con el niño de 10 años, porque son gemelos, y esa niña empieza a... ¿Por qué no? Y el niño ve que el niño no responde a eso que a ella le apetece y que ya está lista. ¿Qué crees que pasaría entre estos dos seres? ¿No crees que la mujer se enfadaría con el niñito y el niñito se enfadaría con la niñita? ¿Por qué quieres tú algo que yo no sepa qué es? ¿Y por qué me obligas a tener algo que no sé cómo hacerlo? ¡Ay, qué estúpido eres, hijo! No le diría eso, a lo mejor no con palabras, porque no tenía palabras, pero sí que le diría... Y ese los separa y los desune. Fíjate qué cosa tan sencilla. Si uno piensa en eso, algo tan sencillo pudo crear una desgracia universal. No sé. Pudo ser, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque había una diferencia muy clara. ¿Por qué había esa diferencia? ¿Qué tenía que hacer el niño? El niño para madurar, ¿qué tenía que hacer? Controlar los instintos, controlar el celo, controlar las virtudes. ¿De qué forma controlaba las virtudes, el celo y los instintos ese niño? No, nada más. Lo único que tenía que haberle dicho, no. ¿Qué es lo que tiene que decir un niño de 12 años a una niña de 12 años? O un niño de 10 años a una niña de 10 años cuando no está listo el niño. Si no está listo, no, y chao. Y no pasa nada. Pero si caes en la relación, la niña te va a... ¿Qué va a decir la niña? ¿Qué diría? ¿Qué diría una niña frente a un niño? Yo muchas veces he pensado en esa relación entre dos niños. Yo tengo nietos ahora y lo he pensado mucho. ¿Qué pasa si estos dos niños están en esa situación donde ella quiere algo que él no sabe qué hacer? Pues alguno de los dos queda frustrado, o ella o él. Bueno, esa es una idea que se puede profundizar y se puede explicar también bíblicamente y todo lo demás, pero a lo que voy es a que un hombre y una mujer en una isla podrían realizarse humanos tranquilamente porque tienen la perceptibilidad, tienen esa antena capaz de conectarse con lo que es normal. Lo que nos contamina es precisamente la ciudad. Son esas costumbres que tenemos que no nos hacen normal. ¿Sí? Dime.
Sí, pero estos vínculos de los que tú hablas que sirven para realizarse, eh, son netamente como terrenales, encuentro que está bien, pero no hay un vínculo, no necesariamente necesitamos un vínculo con con la divinidad o con, no sé, somos hijos del sol, ¿entiendes? ¿Qué pasa con No, ese vínculo? el vínculo es simplemente con el hermano, con la hermana, con el padre, con la madre, con el hijo, con la hija. El vínculo es el respeto mutuo y en base al respeto mutuo tú tienes confianza porque no vas a confiar nunca en alguien que no te respete. Tú vas a confiar en aquel que te respete o en aquella que te respete. Lo primero que tenéis que hacer es establecer el respeto mutuo durante un tiempo. Es decir, si yo veo que, bueno, estamos haciendo esto, estamos cumpliendo y tú eres responsable y yo soy responsable, bueno, ahí te voy a respetar y después de un tiempo ya confío en Paula porque, fíjate, siempre hemos hecho las cosas que se debían hacer, Paula siempre ha hecho las cosas que ha cumplido siempre, entonces, vale, yo confío en ti. Después de confiar un rato en ti, me voy a vincular contigo en la unidad. Pero antes de tener confianza en ti, yo no te dejo las llaves de mi casa, o las llaves de mi auto, o las llaves de mi caja fuerte, Ujú. ni. Ahora, cuando ya tenga confianza en ti, te dejo las llaves de la caja fuerte. Ya sé que, bueno, usa la tarjeta, pero sé que me vas a devolver lo que tomes, ¿entiendes? Ese tipo de vinculación afectiva en el matrimonio toma 21 años. Toma 21 años, en serio, no es una cosa cortita, ¿eh? Los primeros 7 años son de fe en uno en otro. En la pareja, cuando te casas, ¿qué haces? Ah, yo pienso que, creo que, a lo mejor que, vamos a ver si, vamos a ver cómo, es que hay que, es que hay que, es que hay que, 7 años de hay que, te guste o no te guste, y después de 7 años empiezas a confiar. Ahí dices, ah, sí, ya sé que no se va a ir con otro, no se va a ir con otra, porque ha estado, ya lo conozco, ya confío. Y después de 7 años de estar con ese personaje, confiando en esa persona, y puedes decir, ya, ahora lo reconozco que tiene control de los instintos, que tiene control del apetito intergenital, que tiene control del apetito alimenticio, que tiene control de la hidratación y no se alcoholiza, que tiene control sobre las drogas. Ahí ya, bien, confío en ti, pero tomó mucho tiempo Mm, hacerlo. ujú. Pero eso en un aspecto natural, como no tienes la alternativa de caer en estos vicios, es más fácil. Yo, como te digo, cuando veo a la gente del sur, me quedo con la boca abierta porque, ¡buah! Si es que parece un rebañito de ovejas, todos están conectados. Vamos a hacer una minga y vamos a... ¡buah! Todos hacen la minga. Vamos a ayudar, van todos a ayudar. Y dices, wow, qué Mm, envidia haber vivido ese tipo de experiencia, ¿entiendes? O sea, sí, no necesitamos ir a la universidad ni hacer cursos. Bueno, si queréis leer el libro mío, el del paradigma, pues os va a ayudar mucho, pero, pero uno puede buscar la realización por sí solo porque están las cosas dadas. Lo único que la dificultad, como te digo, es quitarnos esos hábitos de comportamiento artificiales. Esos hábitos de despreciar al otro, de rechazar al otro, de reclamar al otro. No reclames, no acuses, no rechaces, porque ¿qué ganas con eso? Nada, pero estamos acostumbrados a hacerlo. sí, Entonces eso nos cuesta un poquito. sí, sí. Igual me acuerdo de las palabras del domingo pasado de Conchita, que decía que era como difícil igual. Por ejemplo, el ejemplo que acabas de poner, de que recién después de muchos años uno logra la confianza en la pareja. O sea, ya es, es matrimonio, ya lo que es matrimonio es bastante difícil lograr de estar 20 años con alguien. Eh, entonces, eh, Es que eh, en uno se ese lo cuestiona. Sí, en ese caso, por eso que es muy importante el conocimiento prematrimonial. Antes de casarte, tienes que tener al menos una asistencia para ver si estás listo para eso. Porque si Sí. no tienes prudencia, firmeza, templanza, no te metas en el rollo. No te metas porque te van a sacar y te van a sacar muy mal, ¿eh? Pero si sabes que puedes controlar la prudencia, la firmeza, la templanza, si puedes controlarte en las diferencias, si, mira, en la relación siempre vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque somos complementos, es decir, no somos iguales. Yo veo que mi complemento me dice que ay, siempre deja las cosas por aquí, siempre deja las cosas.
pero yo, como siempre, como que siempre, yo las dejo cuando las dejo, pero después las vuelvo a limpiar, pero es que entonces si no tienes esa, claro, si no tienes esa paciencia o ese temple de decir, ya, vale, sí, sí, vale, a veces lo dejo por aquí, chao, no pasa nada, ¿por qué? Porque te quiero y chao, se acabó. Si es más importante el vínculo que el reclamo, la acusación, el rechazo, ¿entiendes? Pero Claro, eso sí. tienes que tener eso claro por los dos lados, ¿eh? Por el lado del hombre, por el lado de la Ujú, mujer, si no cuesta mucho. ujú. Por eso que esas tres palabras de atender, entender y estar atento el uno al otro son fundamentales. Si quieres mantener una buena relación, atiende, entiende y está atento a lo que el otro necesita o la otra necesita dentro de lo normal, porque si te encuentras con alguien que lo que le gusta es salir todos los días al cine, pues, oye, ya, no voy a estar todos los días detrás de ti porque te gusta ir al cine todos los días, me voy a gastar toda la plata en invitarte al cine, ¿entiendes? Pero Claro. en lo fundamental sí que hay que Ujú, entender y estar atento. ujú. Así es. Bueno, Paula, Y no, queríamos ver la charla de Luis también, ¿no? sí, Martín, ¿qué hora es? Las 10, son las 10, ahora empieza. Ah, entonces, bueno, vayamos ¿La dejamos? despidiéndonos. Quiero igual invitar a las personas a que si quieren adquirir el libro gratis de Martín, pueden enviarme un mensaje a mí o a Academia Martín Soria y Sí, Martín lo va a enviar. Y lo es gratis. otro es que les recomiendo ver por YouTube el canal de Luis Poblete Zángano, porque tiene unos programas muy buenos que son los jueves a las 10 de la noche. Así que todos Eso. invitados. Ahí vamos a verlo un ratito más, a ver Sí, de qué es el tema. Todas estas charlas son muy ricas de irlas conversando. Nosotros tenemos los domingos también a las ujú, 6 y eso también sí, es gratis. Si quieren atender, también también. pueden. El que quiera unirse los días domingos a las 6 de la tarde, en forma gratuita, nos conectamos por Zoom y hablamos de estos temas, hablamos del arte y de muchas otras cosas interesantes. Así que están Sí. todos invitados también. Gracias, Paula. Muchas gracias. Buenas noches y ahí nos vemos el próximo jueves, Ok. ¿vale? Chao Martín y chao Carolina, un besito. Gracias por Gracias. estar. Chao, Chao, chao. Carolina. Chao, chao.